El virreinato de la Nueva España fue el nombre que le dieron los españoles al territorio conquistado. La Nueva España es el resultado de la conquista española de los pueblos mesoamericanos. La Nueva España dio origen a una cultura mestiza, mezcla de lo indígena y lo español, con aportaciones importantes, aunque mínimas, de los esclavos llegados de África. A pesar de que la sociedad estaba dominada por los dos grupos en que se dividía la población española, que son los peninsulares y los americanos, y de que la cultura de estos fue la que terminó por convertirse en la base de las nuevas prácticas que habrían de florecer en el territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos, y los de un español y una africana, mulatos. También existían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y sin olvidarnos de los peninsulares, que son los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. Todos estos formaban parte de la nueva cultura de la Nueva España. En 1535 fue establecido el Virreinato de la Nueva España. Su territorio abarcó una gran extensión cuyo centro natural sería el Valle Parte de del México. territorio se encontraba en Norteamérica, ocupando también parte de Centroamérica. Además, en su momento de mayor apogeo, el virreinato también abarcó las Filipinas y otras islas en Asia y Oceanía. Muy pronto, los conquistadores comenzaron a construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la capital azteca. Esta ciudad, Ciudad de México, sería levantada al estilo europeo y se convirtió en la capital del virreinato de Nueva España. Fue el propio Cortés el que sugirió a Carlos V, rey español, la denominación Nueva España del Mar Océano. Para los nuevos territorios incorporados al imperio, fue en una carta enviada en 1520, en la que señalaba su similitud con España en su fertilidad, tamaño y clima. El origen del virreinato se sitúa tras la caída de Tenochtitlán, capital del imperio azteca. Fue el propio Hernán Cortés, conquistador de esas tierras, el que propuso al rey español el nombre de Nueva España. El monarca creó oficialmente el virreinato en 1535. El rey de España era la figura de más autoridad en Nueva España, aunque delegaba sus funciones en la figura del rey. Desde la creación del virreinato hasta su disolución en 1821, el cargo fue ocupado por más de 62 virreyes. Aparte, se crearon otros puestos políticos encargados de gestionar las diferentes divisiones administrativas. La organización económica y social de Nueva España estaba basada en etnias y castas. A pesar de que el mestizaje fue muy común. Creación del Consejo de Indias. El primer organismo que se encargó de administrar el territorio conquistado fue el Consejo de Indias, fundado en 1523. Sus funciones eran redactar las leyes que regularán las posesiones de los conquistadores, aunque la última palabra la tenía el monarca. Audiencia de México. La primera Audiencia de México se conformó en 1529, con Nuño de Guzmán como su presidente. Sin embargo, este organismo no fue capaz de consolidar un gobierno, ya que los abusos contra los Sus actividades económicas durante el virreinato estaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual aumentó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa como el arado, los azadones, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial,
el agave, que se usaba para producir fibras y bebidas alcohólicas. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La minería fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista, y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo, la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de las minas lo transformaron en una región económica muy importante, con una composición social integrada en su mayoría por criollos y mestizos, y en menor medida por indígenas y españoles. En la ganadería, los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación. Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor, como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor como cabras, cerdos y borregos, y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados fueron accesibles para más personas. Incluso la dieta de los indígenas se transformó, pues se agregó el consumo de cerdos y gallinas. También la crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro del territorio de la Nueva España. El caballo fue sin duda uno de los animales traídos por los españoles que más influyó en la vida cotidiana. Desde su llegada, fueron indispensables para que los conquistadores recorrieran la amplia extensión de territorio. Sin embargo, no todos los caballos fueron utilizados de la misma manera, pues algunos se ocuparon para cultivar las tierras jalando los arados, otros por los comerciantes en sus largos recorridos y algunos más por los novohispanos ricos, quienes se sentían orgullosos de sus lujosos caballos. La organización política en el virreinato quedaba bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó a Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. Pero en 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma: con un rey, con un consejo de Indias, con una casa de contratación de Sevilla, con un virrey, con audiencias con gobernadores y con un cabildo o ayuntamiento. Los indígenas provocaron muchos enfrentamientos entre sus componentes. 3 años después, en 1531, se formó una segunda audiencia, esta vez bajo el mando de Sebastián Ramírez de Fuenleal. A pesar de que fue más efectiva, la corona española seguía buscando la manera de controlar mejor los nuevos territorios. Estos órganos fueron los antecedentes del virreinato, aunque estaban subordinados al Consejo de Indias y al rey. Dentro de sus atribuciones se encontraba la administración de justicia, así como la gestión política. La audiencia no tenía, en cambio, atribuciones militares ni fiscales. Decreto para la instauración del virreinato. Pese a las instituciones creadas, conforme avanzó la conquista y la colonización, los problemas administrativos fueron creciendo. Eso hizo necesario que los españoles buscaran una solución. Así, Carlos I, en 1535, firmó el decreto que instauraba el virreinato de Nueva España. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la guerra contra las tropas francesas en la península.